Hoy en Periodista Digital tenemos como invitado a don Ignacio Camuñas Solís, una figura muy importante en la transición que en la actualidad preside un foro, Sociedad Civil. Foro de la Sociedad Civil. Pues le agradecemos que haya venido aquí para recordar algunos momentos de su trayectoria y también comparar un poco con la situación actual y la imagen que había de la política entonces y ahora. Pero para empezar en sus inicios, también tengo entendido que tuvo sus pinitos en el mundo del periodismo. Así es. La historia del periodismo. Así es. Porque aquí tuvimos a don José Luis Gutiérrez un par de veces de entrevistado. Pobre José Luis, sí, lo recuerdo con muchísimo cariño y muchísimo afecto. Fue director de una publicación nuestra del grupo editorial Guadiana, la revista Gentleman, que creamos en su día Juan Luis Cebrián y yo. Fue un desarrollo del proyecto editorial de la editorial Guadiana y en un momento determinado pues decidimos poner en marcha una revista que, bueno, era una revista relativamente novedosa en aquella época, tenía un antecedente en una revista americana que se llama GQ y que fue muy bien, porque mezclaba el tratamiento de temas importantes de la vida política, económica y social de española, pero con una presentación pues muy atractiva, muy rompedora para lo que se llevaba en aquellos años. Bueno, el señor Gutiérrez nos contó que Gentleman fue un poco el antepasado del diario El País, así por lo menos lo venía Es él. que tuvimos muchísimos... Claro, la revista, repito, la fundamos Juan Luis Cebrián y yo. Juan Luis Cebrián era uno de los componentes del grupo editorial Guadiana que se creó allá por los años 1966, 67, 68. Y bueno, allí concurrieron personas como Augusto del Cader, que luego ha sido una persona importante en el grupo y en la radio, de la SER, el propio Juan Luis, como es natural, José Luis Gutiérrez, Daniel Gabela, que fue director de la revista posteriormente. Bueno, como es natural, cuando se funda el diario El País y pasa a ser Juan Luis Cebrián el primer director, pues de alguna manera recaba el apoyo de gran parte de los periodistas que habían estado con nosotros. He leído en internet, no sé si es correcto, que llegó a recibir usted amenazas por el tema de Guadiana hasta que aparecieron pintadas de grupos, no sé si neonazis. No, o... del yo creo que eran el FRAP, me parece que era uno de esos grupos. Al revés, de ultraizquierda. Sí, claro, o sea, sí. Sí. ¿Por la línea de Guadiana? No lo sé. Fue un ataque que hubo con... Bueno, entraron en aquella época, no digo que ocurriera todos los días, pero era relativamente frecuente que ocurrieran ese tipo de cosas. Y no hicieron nada grave, entraron en la redacción, revolvieron todos los papeles, todos los documentos que allí había, pero bueno, no pasó nada a mayores. Si permite, antes de dejar el tema del grupo Guadiana, del que fue consejero delegado y fui presidente. ¿En qué momento surgió ese proyecto de crear una revista con don Juan Luis Cebrián, que creo que él estaría en Informaciones o en Pueblo, no sé? Bueno, estuvo en Informaciones, pero colaboraba con nosotros, digamos, en el equipo directivo de la puesta en marcha de la editorial Guadiana. Guadiana nace primero como un proyecto puramente editorial y llegamos a publicar cerca de 300 o 400 libros, muy volcado en la línea del ensayo político, económico y social. Y en el desarrollo de la actividad de la editorial Guadiana surge la idea de poner en marcha esta revista. Y repito, pues la ponemos en marcha entre Juan Luis y yo, y Juan Luis llega a ser un poco el inspirador de arranque de esa publicación. ¿Y en qué momento usted comienza a distanciarse de ese mundo editorial? Bueno, me distancio claramente porque pongo en marcha un proyecto político y dejo las actividades editoriales. Yo había tenido una fuerte relación con gran parte de profesores universitarios y gentes que en aquellos momentos estábamos todos en lo que se llamaba la oposición democrática al franquismo. Grupos pues de carácter liberal, socialdemócratas, socialistas, bueno, de lo que podríamos denominar también democracia cristiana, etc. Y entonces dejé las actividades editoriales y me puse a intentar poner en marcha un grupo de inspiración liberal que luego, años más tarde, concurriría a las primeras elecciones, pero ya agrupado con otros grupos democráticos en la Unión de Centro Democrático. De eso le quiero preguntar mucho, porque en la primera coalición, Unión de Centro Democrático, cuando no era parte... Previo a Unión de Centro Democrático, que eso se sabe poco, porque se ha hablado poco, se crea Centro Democrático. El Centro Democrático lo creamos los grupos que entonces lideraban, por un lado,
Pío Cabanillas y don José María de Arelza, el Partido Popular de entonces, Partido Popular de entonces, Joaquín Garrigues y yo, que éramos los inspiradores de dos grupos distintos pero de signo liberal. Joaquín lideraba la Federación de Partidos Demócratas y Liberales y yo el llamado Partido Demócrata Popular. Los 4 personas ponemos en marcha el Centro Democrático y muy pronto, enseguida, nos abrimos a la participación del grupo democristiano que encabezaba Fernando Álvarez de Miranda. Y posteriormente incorporamos también a Francisco Fernández Ordóñez, que lideraba un grupo socialdemócrata. Eran grupos pequeños, porque en aquella época era imposible, estábamos recién puestos en marcha y por tanto eran partidos de cuadros. Siempre se ha intentado ridiculizar, decir que éramos partidos muy poco numerosos. Lógicamente, en un régimen dictatorial sin libertades, era muy difícil que este tipo de grupos liberales, socialdemócratas, demócratas, cristianos, pues compusiéramos partidos de masas, era impensable. Efectivamente, éramos partidos pequeños, partidos de cuadros, pero que habíamos testimoniado una trayectoria y una posición política e ideológica fundamentalmente en los últimos años del franquismo. Pero era curioso. Se crea Centro Democrático y luego, con la decisión de Adolfo Suárez de presentarse a las elecciones generales del 15 de junio, se incorpora Adolfo Suárez y otros grupos políticos que vienen de la mano del propio Adolfo Suárez, y la reunión de las personas que habíamos puesto en marcha Centro Democrático y el grupo que lideraba entonces el entonces presidente del gobierno, Adolfo Suárez, de la fusión de esos dos sectores surge la unión del Centro Democrático, que es la que va a las elecciones del 15 de junio de 1977. Que gana. Pero llamaba la atención porque que gente que había estado, digamos, en la oposición, sí, como era claramente su caso, o el señor Garrigues, y Álvarez de Miranda, y Álvarez de Miranda, es que había estado en Múnich, claro, y Cabero, acabaran de la mano del gobierno. Exacto. Pues está ahí con el señor Martín Villa y los antiguos azules. ¿Por qué? Pues porque Adolfo Suárez había manifestado ya entonces, estoy hablando de los meses de marzo, abril y mayo de 1977. Adolfo Suárez había manifestado una vocación inequívoca de carácter democrático y una vocación que no se correspondería con los grupos, digamos, de la derecha de entonces, de aquel momento, que de alguna manera estaban ya articulados alrededor de Manuel Fraga y otros grupos y otras personalidades políticas. Suárez había manifestado una vocación inequívocamente democrática y se había posicionado en una posición de centro, que es la que correspondía a los grupos que más o menos nosotros encabezábamos, a los grupos liberales, socialdemócratas y demócratas cristianos, que queríamos ocupar ese centro político. Entonces nos parecía absolutamente inconveniente una pugna entre el grupo reformista que lideraba Adolfo Suárez, que además era el que había hecho prácticamente la transición y nos había llevado a la democracia, y los grupos centristas de carácter liberal, democristiano y socialdemócrata. Y por eso se hizo el entendimiento. Pero es verdad, yo no conocía a Adolfo Suárez de nada, lo empecé a conocer y a tratar pues en aquellos meses de febrero, marzo y abril de 1977. Pero nos parecía que era razonable ofrecer una gran opción política al país de carácter centrista que fuera claramente diferenciada de las propuestas de los socialistas y los comunistas y de lo que quería entonces la Alianza Popular. Que un poco la derecha que venía la derecha que venía más propia del franquismo. Y sobre todo, que tenía una posición reacia, porque venir del franquismo venía también Adolfo Suárez. En eso hay que ser muy honestos. La diferencia entre Suárez y Fraga de aquel entonces es que Fraga quería fundamentalmente heredar el sentimiento y las fuerzas que representaban más bien el régimen anterior, mientras que Adolfo Suárez tuvo la valentía de dar un paso al frente, traer o propiciar, mejor dicho, propiciar el fenómeno democrático e instalarse claramente en una posición reformista y abierta. Que ahí hay una maldad, aunque no quiero insistir que podrían decir que a lo mejor Fraga quería una democracia sin renunciar a su pasado franquista, y Adolfo Suárez era la democracia borrando todo lo que fuera cualquier vínculo con el franquismo. Sobre todo voy a aprovechar para hacer ahora una interpretación que creo que es realista y que creo que es verdadera. Una de las diferencias mayores que se podía notar en aquel entonces era que Adolfo Suárez estaba absolutamente dispuesto a un juego abierto, absolutamente político, es decir, con la inclusión del Partido Comunista, mientras que Manolo Fraga en aquel entonces tenía una posición mucho más reservada, mucho más cautelosa, y hubiera incluso querido
que esas primeras elecciones generales se hubieran celebrado sin la participación del Partido Comunista. Nosotros, como liberales, creíamos que era necesario que hubiera un juego político absolutamente abierto, y por eso estuvimos siempre dispuestos y partidarios a que las primeras elecciones tuvieran representación política todos los grupos políticos que quisieran presentarse, desde la derecha más extrema hasta el Partido Comunista. Usted fue ministro en el primer gobierno de la democracia en España, que lo tenemos aquí de la portada de C, donde vemos unas grandes figuras ilustres, pues desde Alberto Liar, recientemente presidente de la Televisión Española, hasta que fue presidente del Tribunal Constitucional, pues liberales, Suárez. Debía ser una experiencia. Veo que no había grandes sorpresas, o sea, que se sabía más o menos quiénes iban a... Sí, porque el gobierno que compone Adolfo Suárez en el 15 de junio está básicamente estructurado alrededor de los principales cabezas de los grupos políticos que habían constituido la Unión de Centro Democrático. En ese gobierno estaba Garrigues, estaba Fernández Ordóñez, estaba Pío Cabanillas, estaba Martín yo mismo. Villa. No, Martín Villa no estaba, no venía por esa puerta. No, por partido, sino por estaba los azules. Íñigo Cabero y tal. Hombre, Martín Villa venía un poco en la órbita del propio Adolfo Suárez. Cisneros y todo este grupo de... Sí, no decía despectivos azules, me refiero no. que era el sector... Sí, el sector, lo que ellos han llamado los reformistas del régimen anterior. Y nos encontramos con esta otra portada, que es la de, dice, tras la dimisión de un ministro discutido. La primera crisis, la verdad es que creo que no ha habido un gobierno con tantas crisis como un mandato, con tantas crisis como el de Suárez. Qué buena portada esta, que no la recordaba yo, donde hago una intervención en el Parlamento, intervención que no es bien entendida por el propio presidente del gobierno, y a raíz de esa intervención y de una serie de, de puntos de vista contrapuestos entre Adolfo Suárez y yo, acabo presentando la dimisión. ¿De qué punto era? ¿De algún tema de configuración del Estado o de política interna? No, la principal discrepancia que yo mantuve con Adolfo Suárez en aquellos momentos era que Adolfo Suárez se empeñaba, probablemente tenía sus razones, y yo ahora lo entiendo mejor, ¿no? Se empeñaba en la disolución de todos los partidos que habían formado parte de la coalición UCD. Porque UCD no era un partido, en ese momento todavía... era una coalición de partidos. Y yo le había insistido mucho, ya entonces yo estaba incorporado a la Internacional Liberal. De la que fue vicepresidente. De la que meses más tarde llegó a ser vicepresidente de la Internacional Liberal. Y por tanto tenía contactos con los grupos franceses, ingleses, alemanes, y le aconsejé a Adolfo Suárez que la UCD debería de transformarse en lo que entonces era en Francia la UDF, que presidía y lideraba Giscard d'Estaing. La UDF en Francia era una coalición centrista de un grupo liberal, socialdemócrata y socialcristiano. Y a mí me parecía que la UCD debería de estructurarse en una federación de 3 partidos, liberales, democristianos y socialdemócratas, y no en un único partido. Porque me parecía que las diferencias que había de sintonías de apreciación, incluso de posiciones ideológicas, era demasiado fuerte como para ir a una desaparición de todos los grupos políticos. Adolfo Suárez prefirió, digamos, que desaparecieran todas las familias políticas, todos los partidos políticos, y hacer un partido único. Yo no sé si fue el recuerdo histórico de lo que supuso el movimiento nacional, porque el movimiento nacional también fuera la unificación pues, de los tradicionalistas, de la falange, de los grupos cristianos, y yo creo que prefirió esa fórmula y realmente yo nunca estuve de acuerdo. Desgraciadísimamente el tiempo me dio la razón, porque la Unión de Centro Democrático acabó, digamos, explotando años más tarde por las tensiones que había internamente. Vamos a hacer un poco los pasos de la breve historia de UCD. Sí. Cuando se produce el planteamiento de convertir la coalición en un partido único. Protestan básicamente 2 grupos, porque la verdad es que No, le voy a decir, el único que votó en contra de esa decisión fui yo y don Fernando Álvarez de Miranda, que se abstuvo. El resto de los miembros del comité ejecutivo de la UCD votaron a favor del presidente del gobierno y a favor de la disolución de todos los partidos. Igual es que me quedé solo. Igual es que en el grupo en el que pensaban, ya se había ido, era mucho más pequeño, era el de José Ramón Lassué, ¿no? Que él también se fue... Pero no, José Ramón Lassué era en aquel entonces asesor del presidente. Entonces, usted se opone, pero voto en contra. Pero el partido suyo se acaba integrando en... Claro, es decir, hombre, yo soy un demócrata. Es decir, yo me opuse, pero acaté la decisión de la mayoría.
Pero claro, hablé en ese comité ejecutivo contra la disolución de los partidos y voté en contra, con la comprensión de don Fernando Álvarez de Miranda, que no votó en contra, pero se abstuvo. Y es cuando asume un cargo también muy importante, que es responsable de Exteriores de... Me hago cargo de la presidencia de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. Y meses más tarde, como estábamos en pleno proceso de negociaciones con la Comunidad Económica Europea, ponemos en marcha en el Parlamento Español una comisión mixta con el Parlamento Europeo y creamos la Comisión Mixta Parlamento Español-Parlamento Europeo, que llego a presidir yo por parte española y por parte europea preside Simone Veil. Simone Veil y yo llevamos adelante una tarea importante porque había muchísimas dificultades para el proceso de las negociaciones de la incorporación de España a la Comunidad. Y entendíamos que los parlamentarios europeos y españoles podíamos hacer una labor de empuje, de acompañamiento, de presión para que esas negociaciones no embarrancaran. Y bueno, fue un periodo de tiempo muy... Creo que fue usted el primero que señaló que para entrar en la CEE, luego Unión Europea, también había que entrar en la OTAN, ¿no? Ah, pues sí. Sí. Hombre, tampoco quiero monopolizar esa posición. La verdad es que las dos personas que defendimos con más ardor y con más constancia esa posición en el seno de UCD fueron Javier Rupérez y yo. Yo como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Javier Rupérez, que era el portavoz de la Unión de Centro Democrático en los asuntos exteriores del Parlamento. Los dos, yo creo que con la comprensión y luego con el apoyo total del propio Leopoldo Calvo Sotelo, creíamos que no era viable el que España se incorporara a la Comunidad Europea si no quería también compartir los problemas de la defensa y seguridad de la propia Europa. Y como la defensa y la seguridad en aquellos momentos estaba absolutamente integrada en la órbita de la NATO, de la OTAN, creímos que era necesario el proceso de incorporación de España a la OTAN. Cosa que se produce cuando se releva la presidencia del gobierno de Adolfo Suárez a Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo, al poquísimo tiempo de tomar posesión, inmediatamente da un paso al frente y considera que la incorporación de España a la OTAN es condición sine qua non o absolutamente precisa para culminar el proceso de integración total en Europa. ¿Cómo se hizo? España se incorpora con el gobierno de UCD, ya presidido por Calvo Sotelo, a la OTAN, y años más tarde, en el año 1986, se produce definitivamente la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que es cuando ya se cierra un poco el proceso definitivo de integración auténtica de España en la órbita occidental y europea, que había sido uno de los grandes vectores, uno de los grandes programas que había tenido siempre la oposición democrática en nuestro país. La oposición democrática lo que quería era unas elecciones generales, abrir un proceso constituyente, hacer una constitución de corte europea occidental e incorporarnos como miembros de pleno derecho a las estructuras occidentales, democráticas y europeas. Por cierto, que mirando en las hemerotecas de aquella etapa suya al frente de Exteriores, he visto que también se hablaba del tema del Sáhara. De hecho, vi una declaración suya diciendo que un parlamento democrático no hubiera permitido lo que permitió la dictadura en su etapa final. Sí, la verdad aún es sigue que, a día de hoy arrastrando este problema. Sí, la verdad es que se produjeron unas sesiones sumamente interesantes, los llamados hearings, en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores, para revisar lo que había sido el proceso de entrega del Sáhara por parte del gobierno español en los últimos días del franquismo. Y estuvieron representantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los entonces principales personalidades del mundo político de la etapa franquista, y se celebraron unas sesiones sumamente importantes cuyas actas están hoy depositadas, como es lógico, en el propio Congreso de los Diputados. Pero el tema del Sáhara, entre paréntesis, sigue pendiente. Sigue siendo algo que no hay manera de concluir. Lo reprochan la posición, pero cuando llegan... sí, fin, no se desbloquea. No. Pues volviendo un poco a la situación interna de UCD. Más o menos, me ha parecido entender, y aquí pido perdón si mi introducción es errónea, que los liberales, el sector liberal del que usted era uno de los principales líderes, empieza a convertirse pronto en uno de los, si me permite, opositores o por lo menos discrepantes de la línea que está llevando el presidente Adolfo Suárez. De hecho, se ha llegado a decir, entre ellos periodistas como don Pedro J. Ramírez, que otro cabecilla de los liberales, Joaquín Garrigues, había planeado ya una especie de maniobra que por su fallecimiento no pudo llevar a cabo para reemplazarle. ¿A usted le consta algo de aquello? Bueno, no es exactamente así.
Lo que sí es cierto, es decir, yo no creo que los liberales dentro de la UCD estuvieran haciendo ningún tipo de maniobra interna para desbancar a Adolfo Suárez. Eso yo, desde luego, lo rechazo. Lo que sí es cierto es que Joaquín Garrigues, como tal, como persona, tenía una legítima ambición política. Y además Joaquín era una persona pues muy irónica, muy anglosajón en su manera de producirse, y le gastaba continuamente bromas a Adolfo Suárez diciéndole: yo lo que quiero es tu silla o tu sillón. Y lo que quiero es sucederte y incorporarme pronto a la presidencia del gobierno. Bueno, esas dos consideraciones, es decir, el hecho de que los sectores liberales viéramos pues con preocupación el discurrir de la propia Unión de Centro Democrático y el hecho de que Joaquín Garrigues tuviera esa marcada vocación de suceder a Suárez, puede llevar al equívoco de que el sector liberal de la UCD maniobró y se movió para, digamos, desbancar el proceso de dimisión de Adolfo Suárez. Es un tema muchísimo más complicado, muchísimo más complejo, que daría lugar a otra entrevista dedicada exclusivamente a la dimisión de Suárez el 23 de febrero y lo que aconteció después. Pero ahora no puedo entrar en la cuestión porque sería imprudente. Es cierto que no es un tema fácil. Y no, sobre todo largo, aunque que hay que interpretarlo. Le confieso que, claro, como en una entrevista, y es la última referencia que hago al tema, como en una entrevista yo lo escuché a señor Suárez decir que dimitió porque más de 50 diputados le dijeron que no estaban con él. En absoluto. Yo pensé que esos deben ser los liberales y los democristianos, el análisis que yo hacía. No. Eso se ha dicho muchas veces, es decir, evidentemente había un malestar interno en el seno de la UCD parlamentaria, fundamentalmente en el grupo parlamentario, derivado de que Adolfo Suárez, que tenía un atractivo extraordinario y que era una persona que enlazaba perfectamente bien con su electorado y que era una persona muy atractiva, sin embargo sus dotes parlamentarias no eran quizás su fuerte. Y entonces, como prácticamente en el hemiciclo pues estábamos casi siempre solos, nos atacaba lógicamente el Partido Comunista con Carrillo, nos atacaba ferozmente Felipe González y Alfonso Guerra, y además aprovechaba Fraga desde la derecha también para sumarse al coro de opositores de la UCD, y las respuestas y la presencia de Suárez en el Parlamento honradamente eran muy débiles. Y entonces eso al grupo parlamentario de UCD le tenía preocupado y le tenía nervioso. Pero yo creo que no, yo creo que la renuncia de Adolfo Suárez deriva fundamentalmente, a mi juicio, de que en algún momento, por razones que se me escapan, o que por lo menos no es el momento ahora de explicitar, se da cuenta de que ha perdido la confianza de Su Majestad el Rey. Y yo creo que Adolfo Suárez, que es una persona extraordinariamente lista y con una vocación política enorme, al percibir que la persona que realmente le ha llevado a esa posición, porque Adolfo Suárez es llamado a la presidencia del gobierno por Su Majestad el Rey, y por tanto le debía pues de alguna manera esa posición política, aunque luego lo revalidara en las elecciones del 77 y del 79. Cuando yo creo que percibe que Su Majestad el Rey pues de alguna manera lo considera pues desgastado, que ha hecho ya una operación política de extraordinaria envergadura, pero que quizá no es el líder necesario para la etapa que viene a continuación, yo creo que él mismo se da cuenta y dimite. Y creo además, y añado, que Adolfo Suárez tenía conciencia de que en efecto había ruido de sables, eso que se llama, para entendernos, ruido de sables, que efectivamente se confirma después, posteriormente, el propio 23 de febrero. Pues dejando al margen... Pero no es la UCD la causante de la dimisión de Adolfo Suárez. La UCD es verdad que estaba en un estado de cierta ebullición y de cierta preocupación por lo que estaba aconteciendo, fundamentalmente, repito, en la vida parlamentaria. Pero no hay ninguna operación interna de UCD para desbancar a Adolfo Suárez. Sí, para que hubiera cambios y rectificaciones en la marcha del partido y en la marcha del gobierno. Pero no descarto absolutamente que fuera la UCD quien provocara la dimisión de Adolfo Suárez. Pues dejando al margen ya la dimisión, el que dicen que es un momento más importante o uno de los momentos más importantes de la historia de UCD,
es aquel congreso de Palma de Mallorca. Sí, son los momentos finales ya de la dimisión de Adolfo Suárez. Y lo digo porque en ese momento la prensa, y creo que es así, señala como está el sector, digamos, oficialista, donde están unidos por los suaristas con Sagún, los socialdemócratas de Ordóñez todavía están con ellos. Tal. Eso es. Y los que son señalados como la oposición es el sector crítico que, según la prensa señalan, aquel congreso lideraron Landino Lavilla y usted. Sí, porque en la candidatura que presentamos en Palma de Mallorca, lo que eran un poco los grupos liberales y democristianos dentro de la Unión de Centro Democrático, presentamos una candidatura alternativa a la que tenía Suárez en mente, que la encabezaba entonces Agustín Rodríguez Sagún. Presentamos una candidatura alternativa en la que iba Landino Lavilla como presidente y yo como secretario general. Y bueno, alcanzamos una votación muy satisfactoria, cerca del 30 y tantos, nos acercamos al 40%, pero efectivamente ganaron el Congreso el sector, digamos, por entendernos, más oficialista. Pero luego duró muy poco el señor Sagún como presidente. Duró poco, sí, ya fueron un poco los últimos acontecimientos, porque incluso, y también da para más tiempo, ¿no? La verdad es que quien puso a Agustín Rodríguez Sagún como cabecera de cartel y como presidente del partido fue Adolfo Suárez. Yo creo que Adolfo Suárez pensó que Agustín iba a ser, pues, digamos que más dócil o más manejable. Entonces, también se produjeron ahí unas tensiones. ¿Entre Rodríguez Sagún y Suárez? Sí, algunas pequeñas disensiones, porque claro, por otro lado estaba todavía Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del gobierno, y estaba Landino Lavilla, que era presidente del Congreso, encabezando la candidatura, digamos, del sector crítico. Es decir, el partido estaba ya empezando a un fuerte desbarajuste. Y efectivamente, digamos que el descabello, el golpe final, fue cuando Adolfo Suárez anuncia su retirada de UCD y la creación del CDS. En ese momento, prácticamente, la Unión de Centro Democrático deja de existir. ¿Usted aguantó UCD hasta el final o ya se había ido? No, yo aguanté hasta el final. Me presenté en la candidatura de Unión de Centro Democrático por la circunscripción de Valladolid en 1982. Y me ganó las elecciones mi viejo y buen amigo de entonces, Gregorio Peces Barba, que era el número 1 del Partido Socialista en Valladolid. Es muy poco conocido el final de UCD, porque quieras que no... Salen 12 diputados. Claro que en ese momento para UCD era un desplome pasar de 100 y pico a no hay en la historia política europea el hundimiento de un partido del gobierno de la magnitud que sufrió la propia UCD. Pero yo creo que la retirada de Suárez de UCD y la creación del CDS creó tal disparidad, tal confusión en el electorado que prácticamente era impensable la UCD con un Adolfo Suárez fuera de la misma y haciendo, digamos, guerra y batalla a la propia UCD. Pero curiosamente, aunque un sector se fuera con el CDS y un sector al PSOE, la mayoría de los votantes a quien se fueron es con Fraga. Que es una cosa... Exacto, sí. Es decir, ante la descomposición manifiesta de la Unión de Centro Democrático, digamos que hubo un corrimiento de todo el ala derecha de la UCD que consideraban que la única salida viable para la UCD era pactar con Fraga. Mientras que algunos considerábamos que era mejor mantener un grupo centrista al margen de la Alianza Popular y al margen del Partido Socialista. Ahora, visto con la distancia, hace raro porque 11 diputados, quieras que no, es un resultado digno. Ahora que sí, ya lo quisieran un montón de partidos... Bueno, no, depende. Si vienes de 0, 12 diputados es un exitazo. Si vienes de 169 es una derrota tan aplastante que te deja psicológicamente arruinado. Creo que hubo un último congreso en diciembre del año 82, debió ser, que ganó Landino Lavilla y perdieron y en enero ya se disolvió el año siguiente. No, después de las elecciones de octubre del 82 no hubo ya más congresos de UCD. Se disolvió ya definitivamente el proyecto. Poco a poco se fue... Y es cuando usted se anima con el Partido de Acción Liberal. Caray, lo sabe usted todo. Bueno, se informa muy bien. No, al acabar este desgraciado episodio de la disolución de UCD, distintas personas y grupos liberales que habíamos estado colaborando con la UCD, hacemos un intento de ver si podemos hacer un reagrupamiento de otros grupos liberales que también están, digamos, poniéndose en marcha en el país. Por un lado estaba don Antonio Fontán, que había estado trabajando de acuerdo con Joaquín Garrigues y estaba empezando a moverse. Apareció entonces también don Pedro Schwartz con otro grupo. Que es el que se va con Fraga, ¿no? Exacto, ya en
lo que va a ser luego posteriormente la coalición popular. Pedro Sbar, está empezando a moverse ya Antonio Garrigues Walker, el hermano de don Joaquín Garrigues Walker, que luego irrumpirá ya de la mano de Miguel Roca en la operación reformista, y de alguna manera me había venido en aquellos días a visitar Federico Mayor Zaragoza, manifestándome su vocación inequívocamente liberal y que estaba dispuesto a trabajar junto conmigo en la estructuración de un grupo de signo liberal que pudiera luego reunirse con otros liberales que estaban fraccionados y dispersos en el país para ver si éramos capaces de ofrecer una alternativa única, básica, unida de corte liberal. La verdad es que esa operación, yo puse en marcha entonces el Partido de Acción Liberal con esa estrategia, es decir, ver si éramos capaces de reunificar los sectores liberales del país, pero la verdad es que unos se fueron con Fraga, que naturalmente, claro, ya en aquel momento pues era un poco caballo ganador dentro de la derecha española, y otros recabaron el apoyo de Antonio Garrigues Walker y después pues concurrieron con la operación reformista que no a las tuvo un gran éxito, que fue un fracaso tremendo, y ya pues no pudo hacerse esa operación de reunificación de los sectores liberales. ¿Qué le pareció a usted cuando don Adolfo Suárez, presidente del CDS, descubre que es liberal y de hecho le acaban haciendo presidente de la Internacional Liberal? Bueno, es que hay un pequeño detalle. Cuando yo ya veo que es imposible la reunificación del sector liberal, el Partido de Acción Liberal se incorpora al CDS. Ah, lo desconocía, pues por eso alguna primicia le tenía que dar en esta conversación. Sí, y entonces el Partido de Acción Liberal, entonces con ese giro liberal, claro, del CDS. Sí, yo me incorporo al CDS de nuevo con Adolfo Suárez. Lo que pasa es que, una vez más, yo siempre he mantenido una relación entrañable con Adolfo Suárez, pero esa relación muy franca y muy cordial ha pasado siempre porque yo le he dicho con una absoluta lealtad siempre lo que pensaba. Y yo tenía mis discrepancias con Adolfo Suárez, la última de las cuales fue que me ofreció en las elecciones de 1986, en el ultimísimo momento, encabezar la lista del CDS en Sevilla, y yo le dije que no, porque no me parecía serio que a 3 o 4 o 5 días de empezar una campaña electoral yo aterrizara de pronto en Sevilla a defender la candidatura del CDS. Y eso supuso ya, digamos, el final, al decirle que no a Adolfo Suárez, supuso el final de mi relación, no de la relación personal, pero sí de la relación política, y yo ya pues dejé el partido. ¿Usted se sigue considerando Poco tiempo después se produce también, lo digo porque ya me aparto fundamentalmente de la vida política activa y vuelvo a mi carrera, porque yo soy diplomático de profesión y había estado excedente durante muchísimos años. Entonces vuelvo a la carrera diplomática años más tarde y estoy en el servicio activo de la carrera pues desde 1992 hasta 1999. Es decir, que yo hago un periplo activo en la carrera diplomática desde 1992 a 1999. Es en 1999 cuando yo ya paso a incorporarme más bien a lo que serían los movimientos de la sociedad civil, porque paso a presidir el Centro de Fundaciones que después dará vida a la primera Asociación Española de Fundaciones, que copresidimos Isidro Fainé y yo. Y ahí es donde yo empiezo a darme cuenta de la necesidad de desarrollar e impulsar la sociedad civil. De tal manera que cuando acabo mi mandato como presidente de la Asociación Española de Fundaciones, enseguida, meses más tarde, pongo en marcha lo que es hoy actualmente una de mis ocupaciones, digamos que fundamentales y preferidas, que es la del Foro de la Sociedad Civil, que pretende agrupar fundamentalmente a personas preocupadas por la vida pública española desde la perspectiva de pensar y de creer que la vida pública no puede dejarse ni puede estar exclusivamente en manos de los partidos políticos y que es necesario incorporar a la vida pública española sectores de la propia sociedad española que piensen, formulen alternativas, hagan propuestas a los sectores políticos responsables del país para que la vida política española se dinamice más. Permítame una comparación, ¿qué opina usted sobre si se puede hacer una comparación? La generación política, de la que usted fue uno de los referentes, parecía que había un gran sentimiento de ideales, ¿no? Este pues es liberal, este es socialdemócrata, este es comunista, este es tendencia popular. Da la impresión, aunque tampoco puedo ser yo un portavoz de la sociedad, pero da la impresión de que ahora hay mucho desencanto, como que la visión que hay de los políticos enorme, es de un reparto un desencanto de poder enorme.
Un desencanto enorme, enorme. ¿Usted qué comparación hace entre los políticos de su generación y los políticos que ahora actualmente destentan el poder en el Parlamento? Bueno, yo soy de los que creo que toda generalización es mala y es perversa y muy peligrosa. Por tanto, hoy entonces hubo, supongo que muy buenos políticos y otros no tan buenos, incluso los habría malos también en aquella época. Y ahora pues también. La diferencia fundamental es que se ha profesionalizado la vida política y que de alguna manera nosotros en los años 77, 78, 79 y siguientes íbamos a la vida política efectivamente a defender unas ideas, a defender unos ideales. Y yo creo que prácticamente ninguno de nosotros pensábamos que la vida política iba a ser nuestra vida ya profesional para toda la vida. Y que entonces, pues que lo mismo que habíamos venido de nuestras profesiones, unos eran médicos, otros catedráticos, otros abogados, pues muy bien, pues tendríamos unos años de protagonismo político y que luego volvería cada uno a su puerto de salida. Ahora más bien no, ahora se ha profesional, ahora son empleados de los partidos políticos. Y por tanto la dinámica es muy distinta, al mismo tiempo de que, claro, entonces hubo mucho debate político en el propio grupo, yo me acuerdo en el grupo parlamentario de UCD, en el propio partido. Hoy el debate político y la vida democrática en los partidos languidece enormemente, porque los congresos son congresos prácticamente, me estoy refiriendo más bien, honradamente, más bien a la derecha que a la izquierda. Es decir, creo que hay que hacer, si somos honestos, una cierta diferenciación. Así como en la etapa de Felipe González y de Alfonso Guerra, pues el Partido Socialista fue un partido también de menor participación política. A raíz de la caída de Felipe González, el PSOE se abrió a ese proceso de primarias que se inauguraron en la etapa de Almunia y de Borrell, que ahora ha reaparecido después de la salida del señor Zapatero. Pero el PSOE ha cuidado más el debate interno y la vida democrática. La derecha ha sido mucho más perezosa a la hora de formular alternativas políticas. Si se compara con otros países, estoy pensando por ejemplo en Estados Unidos, cuando vimos el tal presidente se tiene que reunir con 13 senadores para convencerles. Aquí en España, aquí es horrible. Los grupos parlamentarios... Aquí habrá visto usted que el pobre senador de León que ha votado en contra... le han suspendido de militancia. Le han suspendido de militancia. Claro, es una cosa verdaderamente inaudita. Inaudita porque es el reconocimiento de que un diputado y un senador no vale nada, ni sirve para nada, salvo que secunde la posición que previamente el partido ha adoptado. Que ni siquiera el partido la debate y la adopta, es el gobierno de turno y el liderazgo de turno el que marca el rumbo. Hay un empobrecimiento tremendo del debate y de la vida democrática hoy en los partidos. Al mismo tiempo que hay un protagonismo absolutamente inaudito y excesivo de los partidos en la vida social, que es otra de las reclamaciones que hace el Foro de la Sociedad Civil. Es decir, señores de los partidos políticos, ocúpense de sus obligaciones, pero no quieran ustedes invadir todo el terreno que es propio de la sociedad y de la sociedad civil. Pues ya terminando, un comentario barriendo un poco para casa, que cuando discutimos a veces compañeros de redacción sobre qué es el liberalismo y si liberal tiene que ver con una concepción más de aperturista en el sentido de Estado o aperturista en cuanto a valores de matrimonio, o incluso si ahora hay un sector que bajo la etiqueta del liberalismo esconde un sentimiento antisocialista, como primera referencia, usted que ha llevado esa etiqueta liberal en política, ¿se siente identificado con los que ahora utilizan la etiqueta liberal en este último sentido? Sí, pero tampoco está claro, tampoco veo muy claramente hoy, digamos, en lo que podríamos denominar el gran grupo de la derecha española, que es el Partido Popular, ni posiciones ni personas que se puedan identificar claramente con un ideal liberal. No hay vida interna dentro de los partidos, es decir, por tanto es muy difícil identificar alas y posiciones dentro que hable se mueve la foto. Sí, no, más bien lo que hay es un grupo monolítico que se pronuncia pues al compás de los acontecimientos, pero con una falta total y absoluta de debate político e ideológico en el seno, repito, mucho más en el seno de la derecha, pero también en la izquierda. ¿Usted no se plantea volver a la política? No, en principio no tengo ninguna pretensión. Ahora bien, yo diría que yo no he abandonado la vida política. El hecho de que yo no esté ni en el gobierno ni en el Parlamento no quiere decir que yo me desvincule de la vida política del país. Estoy
plenamente identificado con la problemática política del país, hago desde mi posición lo que puedo, escribo en los periódicos, doy vida a este foro de la sociedad civil, hacemos documentos, propuestas de trabajo. Yo considero que estoy en la vida política, en este momento en una posición distinta a los que están en el Parlamento o los que están en el Gobierno. Por finalizar con un mensaje positivo, ¿vería usted alguna salida del túnel? No hablo de la crisis económica, hablo de la crisis que hablamos de la clase política y... Mire usted, si soy sincero, tengo que decirle que eso que se dice tantas veces, mutatis mutandis, es decir, porque no es la situación actual la misma que en los años 70, pero de alguna manera, lo que estamos viviendo en estos momentos me recuerda a parte del debate y de las preocupaciones que entonces albergábamos en los años 70. ¿En qué sentido? En el sentido de que en los años 70 hicimos un diagnóstico muy claro de que el final del régimen de Franco tendría que suponer la apertura de una nueva etapa de la vida política de nuestro país. Yo hoy creo que la Constitución que iniciamos en los años 77 y se aprobó en el 78 y que ha durado estos años donde se han hecho muchas cosas bien y otras no tan bien, de alguna manera manifiesta un cierto agotamiento y que necesitamos rematar esta época, esto que yo llamo el final de esta época, para iniciar un nuevo periodo histórico, político en nuestro país, que a mi juicio pasa desde luego por una reforma profunda de la Constitución. Pues veremos a ver. Por pronto hoy, gracias por haber compartido este rato con Periodista Digital, don Ignacio. Muchas gracias.